Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir a Esther Chabot, que bien conocemos en nuestra radio por contarnos lo último de México y cuyos artículos en el Excelsior nunca dejan a nadie indiferente. Esther, buenos días. Hola, ¿qué tal, Pascal? Buenos días. Mira, México está en el ojo del huracán desde la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y podemos decir, y eso lo hablaremos, pero podemos decir que lo que ha conseguido hasta ahora es levantar un muro de protesta. Y parte de esta protesta viene de la comunidad judía de México y hacia Trump y hacia el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Esther, ¿cómo está el ambiente ahora en la comunidad? Pues mira, efectivamente ya de por sí existía una inquietud muy grande en la inmensa mayoría de los miembros de la comunidad judía por la elección de Trump, a pesar de que para algunos judíos mexicanos, en la medida en que Benjamin Netanyahu consideraba que Trump era bueno para su gobierno, sin embargo, toda la retórica de Trump en contra de México, pues resultaba para los judíos mexicanos tremendamente agresiva. O sea, no es solamente la amenaza del muro, sino el haber calificado a los mexicanos en su campaña como violadores, como asesinos, como narcotraficantes, y también por haber insistido en la necesidad de eliminar el Tratado de Libre Comercio, que se llama NAFTA en inglés, que en México lo conocemos como el Telecán, que es este Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que ha funcionado a lo largo de 23 años de una manera pues bastante satisfactoria para las economías y las relaciones entre los tres países. Entonces había como que una cantidad importante de amenazas, también por ejemplo la de deportar a millones de indocumentados mexicanos en este caso, de una manera bastante abrupta. Así que Trump de hecho no ha sido para nada una figura popular ni bienvenida entre el público mexicano, tampoco entre la comunidad judía de México, y bueno, pues a esto se le agregó el último episodio de hace un par de días, en donde Benjamin Netanyahu también entró dentro del cuadro. Sí, se ve que esto afecta las relaciones, o puede afectar las relaciones a nivel más global entre Israel y México, pero también a nivel más judío, podríamos decir, o del mundo judío, entre Israel y la comunidad judía. ¿Ha sido fácil o cómo ha sido el proceso para llevar a cabo este comunicado que se publicó después del Twitter de... Mira, todo fue bastante rápido, bastante inmediato. El tweet del primer ministro Netanyahu fue en México en la mañana del sábado. Y bueno, a pesar de ser sábado y que parte de la comunidad está desmovilizada, sin embargo esto corrió como pólvora y causó una gran alarma entre los miembros de la comunidad y entre los directivos de la comunidad. Ahora hay que decir que normalmente el Comité Central de los Judíos de México, que es esta entidad líder de la comunidad que lo representa a nivel oficial, ha sido siempre muy conservadora, muy cuidadosa de defender a Israel, independientemente de cuál sea la política de su gobierno. O sea, como que no se caracteriza por ser en absoluto una comunidad crítica en cuestiones de la política interna y externa de Israel. Sin embargo, en esta ocasión, pues obviamente se sintió arrastrada por toda esta declaración de Netanyahu, en donde calculó de forma casi espontánea este liderazgo, que pues esta declaración de Netanyahu, además de ser ofensiva para los mexicanos y para los judíos mexicanos inclusive, también podía generar pues una situación muy incómoda y hasta cierto punto riesgosa para los judíos mexicanos si es que no se manifestaban críticos y condenatorios de esta resolución, porque en cierta forma los judíos de México iban a pasar a considerarse pues parte de esta traición que en ese momento estaba haciendo Benjamin Netanyahu al alabar la política del muro que Trump planea supuestamente construir para defenderse de los abusos de los mexicanos, cito entrecomillado. Uh-huh. Sí, ahora es la mañana o el mediodía en México y no sé si ha habido reacciones a
la defensa de Netanyahu y su equipo diciendo que los culpables, como siempre, como dice Trump y como ahora se suma al carro Netanyahu, que la culpa es de los medios de comunicación infiltrados por grupos de izquierda. Bueno, digo, ya conocemos que esa es la manera de distraer la atención, de lavar culpas, pero el hecho es que la Cancillería mexicana, déjame decirte, Pascal, no ha aceptado la explicación que dio ni el propio Netanyahu ni tampoco el embajador israelí en México, Jonathan Pérez. O sea, la explicación fue que lo que quiso hacer Benjamin Netanyahu fue únicamente transmitirle a Estados Unidos que a Israel, con todos sus problemas de seguridad que tiene, el muro le ha funcionado bien, pero que no se refirieron a México. Ahora, hoy en la mañana, el canciller mexicano Luis Videgaray, en una entrevista televisiva, dijo que esa explicación es inaceptable, que es evidente que el del único muro del que ha hablado Trump es el muro con México, y por lo tanto, al estar diciendo Netanyahu que lo felicita por la idea del muro y que ha sido todo un éxito, pues se está refiriendo, aunque no mencione el nombre de México, al muro con México. O sea que la Cancillería sigue insistiendo aquí que ese pretexto no de ninguna manera es aceptable, que exigen una disculpa, y bueno, pues no sé cómo lo vaya a resolver el gobierno israelí. Sé que hay algún ministro que sí le ha pedido a Netanyahu que se disculpe, pero hasta donde sé, hasta hace unas horas, creo que el premier Netanyahu no está dispuesto a eso. Sí, tú misma has recalcado que el comunicado de la comunidad judía de México es inusual y es un hecho excepcional. ¿Cómo reacciona la sociedad mexicana en su conjunto a ese comunicado? Mira, la verdad es que me ha sorprendido la extraordinaria recepción que ha tenido ese comunicado, cuando menos dentro de lo que yo he visto en medios de prensa escrita y algo en todo esto de las redes sociales, a nivel, por ejemplo, de funcionarios del gobierno, ha habido como que un reconocimiento y un agradecimiento de parte, por ejemplo, del propio canciller Videgaray, de parte del expresidente Vicente Fox, de parte de algunos de los comentaristas o de los conductores de noticieros en México, como Joaquín López Dóriga, de reconocimiento y admiración a la comunidad judía por haberse deslindado de esta postura de Netanyahu, además haciendo alusión a la riqueza que como población constituye la comunidad judía en México, que aporta en tantos sentidos a la vida nacional. O sea, eso ha sido a nivel oficial, en los periódicos también esa ha sido la tónica, aunque supongo que dentro de las redes sociales, y ya sabemos que ahí se mueven cualquier tipo de opiniones, pues evidentemente no ha faltado quien aproveche la circunstancia para lanzar ataques antisemitas, pero bueno, esa ya es otra historia. De acuerdo. Sí, a tu juicio, según vayan saliendo declaraciones y sobre todo políticas de Donald Trump en Estados Unidos, a tu juicio puede afectar todo esto el desarrollo de los negocios de la gente que vive en la comunidad judía? ¿Con relación a Trump o con relación a Estados Unidos? No, sí, me refiero a Estados Unidos. Los negocios que puedan tener con Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, sí, mira, en la medida en que la comunidad judía, a pesar de que no es demográficamente importante en México, porque realmente 40,000 judíos en una población de 120 millones somos muy pocos, sí. Pero sí es cierto que hay muchos empresarios industriales, profesionistas, científicos, judíos, que han destacado incluso también dentro del sector público. Hay figuras judías importantes trabajando con el gobierno de la Ciudad de México, etcétera. Ahora, en la cuestión industrial y en la cuestión manufacturera, pues sí hay intervención de empresarios o de empresas cuyos dueños son judíos, y obviamente pues también están temerosos de las posibilidades de que toda la dinámica que ha existido estos 23 años para la exportación e importación a partir del Tratado de Libre Comercio, pues les afecten a ellos. Bien. Una última pregunta sobre otro tema que ha salido últimamente de la boca de Donald Trump, una de las declaraciones que salieron y una política también
que salió sobre la nueva política hacia los refugiados en general. Existe en México en general y en la comunidad judía en particular expresiones de solidaridad hacia refugiados de otros países que van a ser castigados por Estados Unidos, como los 7 países nombrados por Trump, que me permites voy a mencionar, que son Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Mira, sí ha habido, dentro del propio comunicado que el mismo sábado emitió el Comité Central, según recuerdo, también se hacía mención a la condena a la política migratoria del gobierno de Donald Trump, con la cual no se concuerda. Aquí en la comunidad judía hay todavía entre una parte importante de sus miembros una clara conciencia histórica de la condición de refugiados que tuvieron los judíos, sobre todo en la época anterior y durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, además la población judía de México, pues toda es una población que llegó como emigrante, muchas veces como refugiados, y en ese sentido sí hay un sentimiento de solidaridad y de pues afrenta por parte de Trump a un valor fundamental que es apreciado dentro de la historia judía pues de manera bastante natural. Uh-huh. Por supuesto que hay excepciones, pero creo que existe obviamente ese malestar y esa condena. Muy bien. Esther Chabot, muchísimas gracias. Sí, ¿puedo agregar una cosa? Por supuesto. Pascal, mira, también algo que me parece muy importante es que con este manifiesto de la comunidad judía en donde se deslindó del gobierno israelí, realmente se abre un hito, o sea, este es un hito, se abre un parteaguas en la historia de la comunidad, en donde creo que de ahora en adelante muchas de las inconformidades que el público mexicano tenía con respecto a políticas que se siguen en Israel y que antes eran pues sofocadas o no se atrevían a salir, ahora con esto creo que se ha dado un empujón para que pues la inconformidad o la crítica a determinadas políticas del gobierno israelí puedan libremente salir a la luz, manifestarse sin temor de que esto signifique ni una traición ni tampoco algo inconveniente. Uh-huh. Y ya iremos viendo también cómo evoluciona la situación en países del sur de México, o sea, me refiero a América Latina, a los países como Argentina, Chile, donde hay una comunidad judía importante, ver cómo reaccionan y cómo evoluciona su pensamiento sobre lo que está ocurriendo. Sí, claro, creo que todo esto está constituyendo una revolución en el antiguo orden. De acuerdo. Esperemos que no sea solamente para mal, sino para bien en algunos aspectos. Eso esperamos. Gracias, Esther. Por nada, hasta luego. Hasta luego.